Hoy empezamos con la tercera clase, que es la vida de Jesús como ejemplo de oración. Ese es el título de la enseñanza que hoy vamos a comenzar. Si quieren anotarlo, la vida de Jesús como ejemplo de oración. Hoy vamos a hacer una clase bien dinámica. Vamos a ir viendo diferentes citas bíblicas y en base a cada una de las citas bíblicas yo les voy a ir haciendo preguntas para que podamos ir escudriñando las escrituras, ¿sí? Como ejemplo. Eso no se preocupen, simplemente pongan la vida de oración de Jesús. Ese es el título de la enseñanza. La vida de oración de Jesús. La primera cita bíblica que les voy a mencionar para que la estén anotando y les voy a hacer una pregunta es San Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 35. La pregunta sobre esta cita bíblica es: ¿cuándo y dónde oró Jesús? ¿Cuándo y dónde oró Jesús? Esperen que les diga todas las citas bíblicas y después las van buscando, ¿sí? La segunda cita bíblica es San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. La primera pregunta es: ¿por qué decisión oró Jesús? ¿No tengo micrófono? No. Bueno, por esta vez que perdón. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Sí? La primera pregunta es: ¿por qué decisión oró Jesús? ¿Y por cuánto tiempo? Tercer cita bíblica, son dos citas bíblicas con la misma pregunta. Hoy vamos a tener que practicar dictado. Dicta más rápido que mi profesor. La tercera cita bíblica, Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46, y Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. La pregunta para estas dos citas bíblicas es: ¿qué hizo Jesús como preparación para la tentación? La siguiente cita bíblica, Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y la pregunta es, Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y la pregunta es, ¿qué fue lo último que hizo Jesús en la cruz? Dos citas bíblicas más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, no San Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Estas dos citas bíblicas no les voy a hacer preguntas, pero sí las vamos a escudriñar para ver qué es lo que podemos aprender, ¿sí?, de la vida de oración de Jesús. ¿Por qué es que vamos a ver en este día la vida de oración de Jesús? Porque es el mejor ejemplo que podemos tomar, ¿sí? Nosotros, si nos
autodenominamos, ¿qué somos? Somos cristianos. Cristiano es un pequeño Cristo. Es decir, que somos o sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el mejor ejemplo, nuestro modelo a seguir, es Jesucristo. Por eso vamos a ver qué era lo que Jesús hacía para que nosotros podamos incorporar estos mismos hábitos y saber cómo reaccionar o cómo actuar. ¿Sí? Los vamos a ir leyendo juntos. La primera cita bíblica la tienen ahí. Amén. ¿Cuál les di? ¿Hebreos? ¿Sí? ¿Le di Hebreos? No, Marcos 1, 32 al 35. Entonces me está faltando una cita bíblica, anótenla por favor, que es Hebreos. ¿Es la pregunta 1? Sí, no importa el orden, si lo quieren poner al final de todo no hay problema. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Esta cita bíblica tampoco la que habíamos anotado. Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 35. Lo leemos todos juntos, ¿sí? Lo buscamos todos juntos y vamos a hacer el trabajo todos juntos. Marcos. 1:31. Ay, no vieron mis hijas acá haciendo garabatos. Marcos capítulo 1 versículo 32 al 35. Cuando todos lo encuentren, Amén. lo leemos. Marcos. Oh, me parece. Puro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La pregunta, gracias Oli, la pregunta es, ¿cuándo oró Jesús? ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo? Muy temprano. Muy de mañana, Pero siendo de noche. sí, siendo aún muy oscuro, o sea, de madrugada. De madrugada. Ay, ¿no? Estamos hablando de Jesús como modelo, ¿eh? En sí, tempranito. Se levantaba a la madrugada a orar. Y dice, la segunda parte de la pregunta es, ¿y dónde, o sea, en qué circunstancia? Dice, ¿cuándo de madrugada? ¿Y dónde? En un lugar desierto. En un lugar desierto. ¿Se acuerdan lo que aprendíamos la última enseñanza? De que para poder orar tranquilos teníamos que apartarnos de las distracciones. ¿Sí? Si nosotros no nos apartamos de las distracciones, siempre va a haber algo que nos quiera distraer y el enemigo va a aprovechar esto. A ver, una distracción puede ser el televisor, el celular. Tenemos que apartarnos, los hijos no los podemos. Pero a veces nos andamos escondiendo. A mí me pasa, yo me ando escondiendo y nunca falta que quería saber qué estabas haciendo, ¿no? Sí. Nos pasa, los que somos mamá, o por ejemplo en el caso de Sheila, que Jonás le va a llorar. Ahora, es importante que si podemos, nos apartemos a un lugar separados, o sea, un lugar donde no haya distracción, el celular lo apartemos. Hay una persona que siempre me dice, no puedo orar porque el celular siempre me suena. Y bueno, ponlo en silencio. Es verdad. Pero, a ver, esa mínima distracción, el enemigo la aprovecha para que no tengamos ese tiempo de oración. ¿Sí? Y por el otro lado, Jesús dice que oraba de madrugada. A Jesús le encantaba orar de madrugada. ¿Es difícil? Sí es difícil. Porque a veces estamos cansados, porque a veces, o sea, no hemos dormido bien, tenemos muchas ocupaciones, pero a veces nos va a pasar también que el mismo Señor nos va a despertar a orar de madrugada. A mí más de una vez me ha pasado que, no sé, son las 3 de la mañana y yo de repente hago así con los ojos y le digo, Señor, ¿en serio que querés que ore? Y no me puedo dormir después de una hora y media hasta que oré, hermano. Porque o sea, el estar orando mientras uno vigila es una de las formas que Jesús oraba. ¿Sí? Así que cuando creas que estás con insomnio, no es insomnio, es que Dios te está levantando ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuándo oró Jesús? De
de mañana, pero estaba muy oscuro. O sea, serían, no sé, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, ¿Sí? Y dice En que... verano más temprano todavía. En verano está el sol. Claro, y dice que se fue a un lugar apartado. Vacío. No nos vayamos de foco en esto. Es el ejemplo de Jesús y que nosotros debemos empezar a seguir esos ejemplos. Empezar a tomarlos. Si realmente queremos ser como Cristo. ¿Sí? Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. ¿Estamos ahí nomás? Vamos a Lucas. Amén. Ya encontré. Lucas, Marcos. Ahí está. Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Recién participó Yoli, ahora va a participar alguien de aquel grupo. A ver, Sebas, ¿te animás a leer? ¿Sí? Sí. Dale. Espera que no lo encontré. Ah, está con el celular. Sonamos. Aquel lo va a aprender, nunca lo va a aprender. Ahí escribí. Bien, bien. Sí, por favor, Sebastián. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Tienen para escoger para los próximos hijos. Mateo, No. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ese no les conviene. Pero tienen para elegir ahí. Tienen 12, le sacamos uno y otro que era el otro Judas. Porque si no, imagínate, le pones Judas, tenés que estar explicando, pero no es el traidor. Bueno, a ver, la pregunta, volvemos. ¿Por qué decisión oró Jesús? ¿Vos qué leíste, Sebastián? ¿Por qué decisión oró Jesús? ¿Por qué decisión? El título te lo dice, mirá. No, pero le pregunta. No tiene título. ¡No le ayuden! Él no tiene título porque lo tiene en el cerebro. Ah, pero ahí tiene la Biblia, mirá. Ah. ¿Por No qué lo quise decisión decir porque dice? pensé que lo iba a... ¿Por qué decisión dice? Sí. ¿Cómo por qué decisión? ¿Qué decisión tenía que tomar Jesús? Conseguir a 12 hermanos. La elección de los 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué nos está enseñando? Que cada decisión que nosotros tomemos, necesitamos orar. ¿Sí? Si nos movemos por impulso, por lo que me parece seguramente de forma natural, voy a equivocar. Por eso, volvamos a esto. Jesús como modelo, Jesús como ejemplo a seguir. Esto lo podemos aplicar todos los días y en cada decisión que debamos tomar. Antes de tomar una decisión, oro para saber si es la voluntad de Dios. Ahora, miren qué tremendo esto. Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios, que también es Dios Hijo. Él mismo le preguntaba a Dios cuál era la voluntad. ¿Qué era lo que Dios quería? Imagínense que Jesús mismo le preguntaba a Dios para tomar la decisión, ¿cuánto más nosotros que tenemos una mente limitada en lo natural y una mente y un entendimiento limitado en lo espiritual, que muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Ahora tenemos que entender lo siguiente, que Jesús dice la palabra de Dios, que en realidad es la cita bíblica que me olvidé decirle, que ahora vamos a leer, que la pusimos como última, que Jesús estaba en esta tierra en forma de hombre. Si bien dice la palabra de Dios que Jesús no cometió pecado, ¿no? Porque ¿qué es lo que me separa de Dios? ¿Y qué es lo que a veces no permite que yo tenga entendimiento total de las cosas? El pecado. Porque el pecado comienza a generar en mi mente y en mi corazón una oscuridad en cuanto al entendimiento. Empiezo a no entender las cosas porque comienzo a analizar o a pensar las cosas con mi mente natural. Ahora, Jesús no tuvo pecado
dice la palabra de Dios que estaba en forma de hombre, que fue tentado en todo, es decir, estuvo todas las tentaciones que nosotros podemos tener en este mundo, Él las tuvo. Pero dice la palabra de Dios, dice, fue tentado en todo, pero en nada pecó. Y así todo, Jesús mismo, para tomar una decisión, le pedía a Dios que lo ayudara para saber cómo elegir. Imagínense, si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos hacer? A veces decimos, ¿por qué yo me equivoco en las decisiones que tomo? Tal vez no le estoy consultando a Dios, y como hijo e hija de Dios, tengo que empezar a tomar este hábito. Le pregunto a Dios qué es lo que quiere para mi vida, le pregunto a Dios qué es lo que quiere para mis hijos, le pregunto a Dios qué quiere para mi matrimonio, le pregunto a Dios qué trabajo quiere que tome. Ahora, muchas veces vamos a decir, y bueno, está bien, yo le pido a Dios, ¿y cómo me voy a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios? Yo les cuento cómo yo me manejo y cómo me ha dado resultado. Tengo casi 39 años, ¿sí? ¿Y cómo me ha dado resultados? Si yo siempre le pido al Señor de esta forma, es una oración que yo hago. Señor, si es tu voluntad, vos abrí esa puerta. Y si es tu voluntad, dame paz en la decisión que yo voy a tomar. Ahora, si no es tu voluntad, cerrá la puerta de forma definitiva, cosa que yo no dude ni me equivoque. Y Dios siempre ha hecho de esa forma. Eso es lo que a mí me ha resultado. O sea, pero una de las cosas que a mí me da el sello de que Dios está en el asunto es tener paz. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos cómo había introducido el diablo el pecado en la humanidad? Que una de las herramientas que usaba el enemigo en el libro de Génesis, una de las herramientas que usaba el enemigo era la duda. ¿Se acuerdan? Ahora, si no hay duda, hay paz. Y la paz viene de parte de Dios. Entonces, como consejo, y es algo que lo podemos tomar de forma diaria, pedirle a Dios el entendimiento y la guía en todas las elecciones, en todas las decisiones que vaya a tomar. Aunque me parezca una decisión ínfima, Dios me va a guiar, porque Dios conoce todas las cosas. Una de las virtudes, de los atributos de Dios, es que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Es conocedor de todas las cosas. Entonces, Él no se va a equivocar. Miren, vieron que el domingo vino una chica que se reconcilió con el Señor, Carla. Carla es la acompañante de Josefina. Nosotros, antes de elegir la acompañante, oramos con mi esposo, hicimos como una especie de publicación en el Facebook y se anotaron más de 12 personas. Ahora yo le decía a mi esposo, mira, yo quiero realmente que Dios me vaya guiando cuál es la persona que Dios va a querer que sea la acompañante de Josefina, porque yo sabía que iba a estar de lunes a viernes, 4 horas con Josefina. No es fácil estar con Josefina, no solamente por una cuestión conductual, sino que yo quería que Josefina fuera avanzando en la cuestión de aprendizaje. Y además hay otra cosa, o sea, la acompañante tiene que trabajar codo a codo con los padres, o sea, es un ida y vuelta constantemente. Y bueno, nada, me empezaron a presentar así como especie de currículum, qué sé yo, y yo decía, bueno, vamos a orar y demás. Y a lo último ya me quedaban 2 personas. Y yo, bueno, imagínense, estaba en una encrucijada. A mí, la verdad que en cuanto a preparación, la que más me gustaba era Carla, pero yo le decía a mi esposa, yo quiero tener paz de que esta va a ser la persona que Dios va a permitir que tenga como acompañante Josefina. Y nada, le hicimos la entrevista, le dijimos con mi esposo, bueno, va a ser esta persona. Y recuerdo que después de haberla elegido, voy un día a visitarlos a Sebastián y a Sheila. Y una de las cosas que yo me fijé cuando fuimos a hacer la entrevista, que fuimos a la casa de ella, yo me fijé que, por ejemplo, que no tuviera estampitas, que no tuviera nada raro, ¿no? Porque yo digo, imagínate que, no sé, que tiene un Buda y no, ya no, claro, porque digo, a ver, parece que no, pero por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, seguramente ustedes también lo hacen, pero cuando yo la estoy llevando al colegio a las nenas, oro para que el Señor nos guarde en la ida, para que el Señor guarde todo el proceso, o sea, la estadía de los chicos en el colegio, porque la verdad que nosotros no vemos todo el movimiento que hay espiritual en los colegios. ¿Por qué? Porque hay un montón de chicos que vienen de la casa con un montón de influencia espiritual. A ver, hay una madre que a lo mejor fue al curandero, hay otra madre que a lo mejor cree en el Buda, hay otra madre que a lo mejor
¿no? Y todo eso los chicos lo cargan. Y todo eso, imagínense, no sé, son 100 chicos, todos somos en lo espiritual moviéndose. Y a veces decimos, ay, los nenes en vez de salir más tranquilos salen descontrolados del colegio. ¿Ustedes se creen que es casualidad? Todos ellos absorben eso. Entonces, o sea, mi oración es, ya les digo, cuando vamos para el colegio, Señor, guardalas, cubrilas con tu sangre preciosa. O sea, tenemos que ser conscientes como padres que nuestros hijos están expuestos a todo eso y que nosotros con la oración los vamos a cubrir, les vamos a hacer el escudo espiritual a los chicos. Pero bueno, volviendo a esto, yo decía, va a estar 4 horas de lunes a viernes con esta persona, yo no quiero que sea una mala influencia. Los voy a visitar a los chicos y Sheila creo que me pregunta si ya había elegido la acompañante. Y ella me dice, le menciona el nombre, me dice, ah, sí, yo la conozco a esta chica. ¿No es cierto, Sheila? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, Sheila? Que ella conocía al Señor, que la conocía de la iglesia donde ellos iban, pero la cuestión es que yo después, hablando con ella, Carla le digo, ay Carla, fui a la casa de Sheila. Fui a la casa de Sheila. Me dice, ¿qué Sheila? Sheila Aichor, le digo. Me dice que te conoce. Ah, sí, dice, ¿y vos de dónde la conocés? Me dice a mí. Yo la conozco de la iglesia. La cuestión es que Carla había estado mucho tiempo apartada del Señor. ¿A qué voy con esto? Yo sé que Carla Dios la puso en el camino de Josefina para que la ayude, pero siempre yo le pido al Señor que cada decisión que nosotros tomemos, o sea, que yo pueda afectar en algo, influir en algo en esa persona. Y a raíz de eso ella se terminó de reconciliar con el Señor después de muchos años. Y saben que el jueves creo que fue el último día que Josefina había tenido la semana pasada y le dice a Carla, Carla, ¿qué tenés que hacer el domingo vos? Y le dice Carla ya se había reconciliado con el Señor hacía 2 semanas, ella estaba con una situación muy difícil. La cuestión es que le dice Carla, no sé, José, qué sé yo qué voy a hacer el domingo. Dice, bueno, porque el domingo nosotros tenemos reunión en la iglesia. Yo no supe nada de esto y cuando yo estaba predicando y la veía a Carla, digo, Carla, ¿qué haces? Dice, no, es que Josefina me invitó. Ustedes se dan cuenta, o sea, cómo Dios permitió que esa decisión tomada en oración, no solamente yo sé que va a ser de bendición para Josefina, sino que permitió que Carla se reconciliara con el Señor. Y la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Vieron que a veces nosotros decimos, no entiendo por qué estoy tomando esta decisión, pero Dios conoce todas las cosas. Y yo me acuerdo que cuando un día hablo con Carla, que ella renegaba de por qué había vuelto a Arrecife después de 15 años, y yo le digo, ¿sabes para qué volviste vos a Arrecife? Para reconciliarte con el Señor. Y en ese momento Carla la verdad que estaba con un montón de cuestiones y me decía, ay, no sé, me decía, porque estaba enojada, ¿no? Pero miren cómo en 3 meses y medio Dios lo permitió y oro para que realmente ella pueda permanecer en el Señor. Pero, a ver, nosotros no nos damos cuenta, pero con una decisión podemos cambiar el rumbo de una persona. Y si esa persona se reconcilia con el Señor o esa persona conoce a Cristo, miren qué tremenda que es esa decisión. ¿Sí? Así que oremos a Dios en todo. Y van a ver cómo nos van a empezar a ir mejor las cosas. Bueno, entonces, vamos, miren, vamos a la... Después edítenlo todo eso. Bueno, aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 7, que es una de las citas que me había olvidado de darles, pero quiero que la leamos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Que haya faltado Dante. La hermana María está orando porque está enferma. Y Marcela y Marcos también estaban ahí medio engripados, me dijo. Marcos. Sí, hoy me avisó Marcos. Estaba ahí como con el cambio de clima. ¿Alguien que tenga Hebreos? Amén. ¿Lo tenés ahí, Fran? Dale. Sí, lo encontré. 5:7. Me bajo del barco. Dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sacate el barbijo. Se me subía. Se me subía. Ay. Dale, volvela a él. Relevo. No te entendí. Se me estaba subiendo. De vuelta.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está. A ver, primero, Igual, dice, igual. y Cristo en los días de su carne, ¿sí? Acá nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo estaba en la tierra, dice en los días de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estaba vivo. Era hombre. Era hombre. Era hombre, ¿sí? O sea, es Dios hijo, pero en la tierra él estaba en forma de hombre, es decir, que estaba expuesto a todas las tentaciones que nosotros podemos estar expuestos. Ahora, ¿en qué contexto está este versículo? ¿A qué momento de Jesús se está refiriendo? En la que iba a ser crucificado. ¿Sí? Es momentos antes a que tuviera que ser crucificado. Y dice acá la palabra de Dios, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Miren, estaba rogando, estaba suplicando y estaba clamando. Imagínense visualmente, háganse la imagen visual de lo que estaba viviendo Jesús. ¿No vieron que a veces nosotros oramos así como, Jehová mi pastor, nada me faltará? Amén. No oramos por los alimentos como a la ligera. Pero él estaba rogando, suplicando y clamando. Estaba con mucha angustia Jesús. ¿Por qué? Porque sabía la que se le venía. A veces decimos, porque Jesús fue crucificado, ¿no? Como Jesús se compró unas zapatillas topper. No, Jesús fue crucificado y era hombre. Dice que estaba rogando, suplicando y clamando. ¿Vieron cuando nosotros tenemos que pasar por una situación muy difícil? Estamos angustiados. Y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Pero le pedimos, Señor, tené misericordia, ayúdame en esta situación. Y él iba a ser crucificado, iba a morir y muerte de cruz. ¿No? La palabra de Dios nos habla de cómo fue esa muerte. Corona de espinas, sus manos y sus pies clavados, una lanza en su costado, los soldados burlándose de él callándose, porque ni siquiera les respondió, simplemente le decía, Señor, tené misericordia de estas personas que no saben lo que dicen. Estaba muerto de sed y en vez de darle agua para tomar, le daban vinagre. ¿Sí? Y dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acá Jesús le estaba pidiendo al Señor, ¿cuál es la frase? O sea, la Biblia figura, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús a Dios en ese momento de oración? Si es posible, pasá de mí esta copa. Si es posible, hacer que yo no tenga que morir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él estaba orando y clamando. Y muchas veces, no tenemos punto de comparación porque ninguno de nosotros vamos a tener que morir a causa de Cristo. Tal vez, no sé, no lo sabemos. Pero él mismo, Jesús, le decía, Señor, a pesar de que yo tengo que pasar por esta situación, no la quería pasar, pero sabía que tenía que pasarla por amor y porque era la única forma de que la humanidad, vos, yo, nosotros y toda la humanidad fuera salva. Y él mismo le estaba diciendo, si es posible, hacer que yo no tenga que pasar por esta situación, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Qué determinación la de Jesucristo? Y muchas veces nosotros también nos vamos a encontrar en esta situación de estar orando a Dios, de que Dios quiere que hagamos algo y nosotros no querer hacerlo, pero a pesar de eso, que pongamos en la balanza por sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios. Él estaba clamando y rogando porque él le decía, Señor, yo quiero serte obediente por sobre todas las cosas. Él también tenía que tomar una decisión. Jesús tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión que Jesús tenía que tomar? Ir a la cruz. Ser obediente. Dice la palabra de Dios que él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, lo está recontra enfatizando. No fue cualquier muerte, no fue que dijo, me tomo algo y me muero, chum. No, sabía que todo el proceso de la muerte iba a ser un proceso doloroso. Dolor en su propio cuerpo. Cuando te duele la cabeza, ¿les gusta a ustedes cuando les duele la cabeza? ¿Les gusta cuando les duele una muela? ¿Les gusta vos cuando estás clavando y te golpeas? ¿Te gusta? Y encima los varones son...
Imagínense, a ver, ¿nos gusta el pequeño dolor? No nos gusta. Imagínense que Jesús iba, o sea, una corona de espinas clavada acá, espinas clavadas, sus manos y sus pies clavados. ¿Sí? Pero a pesar de eso fue obediente. Y antes de ser obediente, oró a Dios, clamó, suplicó y rogó. Señor, yo te quiero ser obediente. No importar lo que voy a tener que pasar. Qué determinación y qué gran ejemplo. Serle obediente al Señor a pesar de no querer pasar por esa situación. ¿Sí? Que realmente podamos empezar a aprender de Jesucristo. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. A veces vamos a querer decir, hacernos los pavos. Pero bueno, en la obediencia hay bendición. ¿Sí? Bueno, seguimos con la próxima cita bíblica. Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Hoy vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Así están todos cerquita los libros. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna acotación? ¿Algo que quieran agregar? Hablen. Yo no muerdo. El que está al lado tampoco. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Está todo. No tengan miedo, de preguntar. Al contrario, ayudan cuando preguntamos por el simple hecho de que a lo mejor nos evacuamos alguna duda. ¿Quieren preguntar algo? ¿Allá? ¿Está todo claro? ¿Sí? O me dicen que sí, como los locos, pero me siguen para el lado que va. ¿Todo claro? ¿Allá, Jorgelina, Yoli? Sí. ¿Vos? Con vos te es inglés. ¿Acá? ¿Todo bien? Todo bien. Oh. No me hace creer que soy buena maestra. Mateo capítulo 26. Versículo 36 al 46. Alguien que lo lea, hermano. No es esa la cita bíblica. 36, sí, 36. Ahí está. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gracias, Ale. ¿Se dan cuenta en qué momento es este pasaje que estábamos leyendo? Yoli, no lo respondas, el resto, a ver, para. ¿En qué momento? En la agonía, en lo último. Antes de que fuera entregado. ¿Sí? Jesús estaba orando, se lleva a 3 discípulos y estos 3 discípulos, ¿qué les pasaba a los discípulos? Se cansaban. Tenían sueño. Jesús estaba siendo preparado para morir en la cruz.
Y los 3 que se llevó, yo me imagino, dijo, bueno, se llevó a los más fieles, a los que creía que lo iban a poder hacer el aguante, ¿no? Y se encontró solo Jesús. Yo siempre digo, ¿no? A veces cuando nos encontramos solo, imagínense si a Jesús lo dejaron en banda. Imagínense a veces a nosotros. Dice la palabra de Dios, si del olivo real hicieron tales cosas, ¿cuánto más harán de nosotros? Si de Jesucristo, a Jesucristo mismo le hicieron estas cosas. Llevó a 3 que lo ayudaron en oración, ¿no? ¿Vieron cuando decimos, hermano, oren por mí? Que estaba siendo preparado su espíritu, ¿no? Para tomar lo que se le venía, lo que tenía que enfrentarse. Y dice que no fue una sola vez, dice que, miren, acá dice la palabra de Dios, se lo llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿sí? Comenzó a entristecerse, estaba triste, a angustiarse. Y dice que Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, estaba en agonía, ¿vieron cuando, no sé, estamos en la peor situación? ¿Recuerden una de las peores situaciones que hayan tenido que vivir? Bueno, de esa forma se sentía Jesús. Y le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se adelantó, ¿sí? Se apartó. Siempre Jesús hacía esto. Jesús se apartaba. Él estaba en ese momento de oración a solas. Los dejaba a los otros, se iba a estar en comunión con Dios. Y dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿vieron lo que les había mencionado yo anteriormente? Si es posible, pasa de mí esta copa. Le está diciendo, si es posible que yo no tenga que pasar por esta situación, pero no sea como yo quiero, sino como vos quieres, como tú quieras, ¿sí? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. 1 hora no le habían podido hacer el aguante. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá les dio un método. A ver, le dijo, si no quieren entrar en tentación, es decir, si no quieren pecar, si quieren resistir al diablo, es necesario que velen y que oren. Es necesario que nosotros velemos y oremos para no dar lugar al diablo. Si no tenemos una vida de oración, el diablo va a ganar la batalla. Si no tenemos una vida de oración, no vamos a poder tener fortaleza para resistir al diablo. Un cristiano sin oración es papita para el loro. Es así. Es así. Si no oramos, si no tenemos una vida de oración, hermano, y realmente eso tiene que ir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos tenemos que ir entrenando. La oración es un entrenamiento. Si yo te digo que el día de mañana vos vas a salir a correr 5 kilómetros, te puedo asegurar que hacer una cuadra y quedar a mitad de camino. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos la preparación. O sea, para yo poder correr 5 kilómetros, primero tengo que empezar a caminar. Y una vez que empiezo a caminar, tengo que seguir trotando. Y después de seguir trotando, tengo que correr, ¿verdad? Tengo que tener una preparación. Tengo que empezar a prepararme en la comida. Tengo que empezar a prepararme en dormir mejor. Tengo que empezar a prepararme en tomar más líquido. Tengo que tener un entrenamiento. Y la oración es de la misma forma. A ver, si yo quiero de hoy para mañana estar 24 horas orando y no voy a poder, o no sé, 1 hora y no voy a poder, pero empecemos con 15 minutos hoy, y mañana ya nuestro espíritu nos va a pedir que sigamos con 30 minutos, y pasado mañana ya voy a necesitar 45 minutos, y el día que no ore, voy a decir, acá me está faltando algo, o voy a empezar a tener falta de paz, o voy a empezar a ver que mis hijos están uno volando por acá. Porque, a ver, con la oración yo sujeto los aires espirituales de mi hogar. Cuando empieza a haber discusión en el hogar, cuando los hijos comienzan a portarse mal, es porque hay algo que no está sucediendo. Ahora, cuando yo estoy en oración, les puedo asegurar, los hijos se sujetan, el marido se sujeta. Es así. Orando en todo tiempo. Y van a ver cómo, es más, o sea, van a poder tener tiempo de oración en familia. Cuando ustedes empiezan a decir, a ver, ¿qué pasa? Bueno, vengan a orar, vamos todos a orar. Todo cuerpo a tierra. Pero es así, hermano, yo le digo porque, yo lo aplico en mi hogar. Y a ver, a veces va a haber días más difíciles que otros, sí.
Porque somos seres humanos. Ustedes, como dice siempre Bernabé, yo me corto acá y me sale sangre. Y me duele. ¿Sí? Pero les puedo asegurar que cuando empezamos ahora, los chicos van a estar más tranquilos. Nosotros vamos a estar más tranquilos. El esposo va a estar más tranquilo. Es así. Orando en todo tiempo. ¿Sí? Y eso les estoy hablando para algo de acá, de todos los días, de lo cotidiano. Pero cuánto más de nuestra vida de oración para poder ser fieles al Señor hasta el fin de nuestros días. Si no, no vamos a poder resistir, porque Cristo viene pronto. Pero así como Cristo viene pronto, el diablo también sabe que Cristo viene pronto. Y dice la palabra de Dios que aún los escogidos van a ser confundidos. Dice la palabra de Dios que mi lámpara tiene que estar llena del aceite de Dios, porque si no, el Señor dice que el novio va a venir y me va a encontrar como la novia que no fue prudente, que no tenía su lámpara encendida. ¿Sí? Tengo que estar en todo tiempo orando, pidiendo al Señor. Si no tengo una vida de oración, el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y el diablo me va a entrar por el lado que yo menos piense. Y un momento que yo le doy lugar, el diablo hace estragos. Y es más, cuando me caigo, porque va a haber momentos que tal vez me pueda llegar a caer espiritualmente, me va a ser muy difícil levantarme. Porque tal vez no voy a tener la fortaleza espiritual. Y a veces andamos a los tumbos. ¿Sí? Bueno. Apliquémoslo, hermano. Apliquémoslo. Vamos a ver cómo va a haber cambios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos. A ver, ¿cuál es la próxima cita? Lucas 22, 39 al 46. Lucas. Ya participaron allá, participaron acá, como participaron todos. Bueno, falta Agus, Rocío, Jorgelina, Jay y Agus Orsetti que participen. Agus, empezamos así, Agus Indona, porfa. Del 39 al 46, ¿no? Por favor, sí. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasad de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gracias, Agus. Es el mismo pasaje, ¿sí? Es el mismo pasaje que leía, creo que Ale era. Sí. Es el mismo pasaje. El primero es contado por Mateo, el discípulo Mateo, el apóstol Mateo, y el otro es contado por Lucas. Es el mismo pasaje, pero visto desde dos perspectivas diferentes, porque eran dos personas diferentes. Ahora, lo que hace, a mí particularmente, de los 4 evangelios, o sea, que muchos comparten los mismos acontecimientos, pero desde 3 perspectivas diferentes. Lo que tiene Lucas, por su condición de profesión, él era médico, entonces era muy detallista en los datos que daba, ¿no? Era como... ¿no? Era preciso y siempre le agrega como mayores datos, ¿no? La cuestión es que acá dice, vieron que en el versículo 41 dice: y se apartó como de un tiro de piedra. Está hablando de una distancia. En esa época no hablaban de los metros, centímetros, no, de codo, ¿no? Sí. Y después otra cosa que acá agrega él,
Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, que este detalle no está en el otro pasaje. Versículo 44 también nos describe, en Marcos nos hablaba de que estaba en angustia, ¿sí? ¿En qué otros sustantivos usa? Que estaba en angustia, que clamó, que suplicó, que rogó. Y acá Lucas le agrega, dice, y estando en agonía, y este versículo 44 es importante que lo entendamos, para que podamos comprender cómo estaba viviendo Jesús esta situación. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, ¿no? Estaba ahí desesperado. Yo me lo imagino a Jesucristo, estaba desesperado, diciéndole, Señor, le estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta situación, ¿sí? Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué la palabra de Dios en este pasaje nos habla de que las lágrimas que le caían a Jesús eran como gotas de sangre? ¿Alguien sabe por qué hace referencia de esta forma la palabra de Dios?